Ya comentábamos que estamos retomando el tiempo ordinario. Antes de la Cuaresma llegamos hasta el noveno domingo del tiempo ordinario. Ahora vamos a partir del décimo domingo del ciclo A, dedicado a Mateo. Tomado del propio Evangelio de este domingo, yo quiero misericordia y no sacrificios, nos invita el evangelista a meditar. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del profeta Oseas. Se le ha llamado el profeta del amor divino. Oseas vivía profundamente enamorado de una mujer que le es repetidamente infiel. Su situación se convierte en signo del drama de Dios que ama profundamente a un pueblo que le es infiel. Igual que Oseas, que va en busca de su mujer cada vez que ha quedado herida por el maltrato de sus falsos enamorados, Dios no se cansa de buscar a su pueblo y hace todo lo posible para rescatarlo del engaño de los falsos amores. El amor de Dios desciende como lluvia que empapa la tierra, devolviéndole la fertilidad. El profeta invita al pueblo a esforzarse en conocer a Dios. Y como sabemos, para conocer hace falta pasar tiempo con Él. Tomado del profeta, yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El salmo que nos acompaña este domingo, Salmo 49, critica la visión mercantil de la relación con Dios, como si lo que le ofreciéramos a Dios sirviera para pagarle o convencerlo de ayudarnos, de amarnos. Nuevamente, se nos revela que Dios no busca sacrificios, no quiere pagas, no se alimenta de carne de toros o de sangre de cabritos. Subraya que Dios es dueño de todo lo que existe, no tiene necesidad de dádivas. La mejor manera de acercarnos a Dios es reconocer cuánto nos ama, entregándosenos, y amarle en reciprocidad. Tomado del Salmo, ofrece a Dios tu gratitud. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los romanos. Recordamos que es la única carta escrita por Pablo a una comunidad que él no había fundado. Y por eso escribe una carta larga que es como un resumen de su predicación para presentarse y presentar su evangelio, la buena noticia que él comparte. Pablo presenta a Abraham como modelo de los creyentes. Destaca su fe, y hemos dicho muchas veces que fe equivale a confianza, a una confianza bien sustentada en una historia de amor que va creciendo y madurando. Abraham llega a tener esta fe radical en las promesas que Dios le hace. Eso le lleva a poner todo su ser, absolutamente todo lo que él es y tiene en manos de Dios. Esta acción de confianza, de fe, permitió que Dios se lo acreditara como justicia. No es porque eso significa una especie de título o de elemento externo, una especie de medalla que Dios le cuelga. Gracias al ejercicio de esta entrega confiada, Abraham le permite a Dios que lo ajuste, es decir, que lo sane, que lo capacite para vivir a plenitud su vocación concreta a amar. Nos dice Pablo en su carta, esa misma fe puesta en el Señor Jesús opera en nosotros, justificándonos. Y así llegamos al Evangelio, que es el Evangelio de Mateo en su capítulo 9, lo que solemos llamar el llamamiento, es decir, cuando el Señor invita a Mateo a seguirle. El Evangelio nos presenta a Mateo como un recaudador de impuestos, uno de los personajes más despreciados de la sociedad judía de la época. Era un judío que traicionaba a su pueblo. Se le veía como alguien que le quitaba a su gente, muchas veces a los pobres, para darle a los ocupadores romanos.
Recordemos que normalmente los recaudadores de impuestos eran despiadados. La razón es que habían comprado por subasta su puesto. El que ofrecía más, el Imperio Romano le daba el oficio de cobrador de impuestos por un tiempo limitado, por 1 año, 2 años, etc. De lo que cobraban podían conservar un porcentaje. Por lo tanto, trataban de cobrar todo lo posible para recuperar su inversión y aumentar sus ganancias. Y para esto normalmente usaban violencia. Sin ningún conocimiento mutuo previo, Jesús sorprende a Mateo diciéndole, sígueme. Esto indica la invitación a convertirse en su discípulo. Este tipo de trato por parte de alguien reconocido como maestro, sería algo que Mateo muy probablemente jamás había experimentado en su vida. Su alegría al sentir su dignidad restablecida, en su alegría, Mateo organiza una fiesta. ¿Y a quienes invita? Pues a los que conocía. Entre ellos 2 personas o 2 categorías que nos presenta el Evangelio. Una son los publicanos. Los publicanos, es decir, gente que tenían una vida pública en el sentido de que eran como burócratas del Imperio Romano, normalmente cobradores de impuestos, pero también tenía el significado en la época del Señor de alguien descreído. Era una persona que no tenía religión, que se burlaba de todo lo religioso, etc., ¿no? Y los otros que llegaron eran pecadores. ¿Por qué estos 2 grupos? Pues porque Mateo no tenía otras amistades. Jesús y sus discípulos se sientan a comer con esa compañía. Recordemos que el acto de comer, qué cosas comer y con quiénes comer, que se llama comensalidad, era muy importante en la práctica judía piadosa de la época. Comer algo impuro o comer con impuros se traducía en impureza para quien cometía esa transgresión. Y el Señor no tiene ningún empacho en sentarse a comer con esa compañía. De eso acusan a Jesús los fariseos. ¿Cómo es posible que quien se presenta como maestro se siente a la mesa con ese tipo de gente? Jesús, que los oye, los interpela directamente. Vayan y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos un momento en silencio para meditar las lecturas que acabamos de escuchar y tratar de recuperar la frase, expresión, mensaje que Dios nos haya querido regalar de manera personal este domingo. Los seres humanos, cuando venimos al mundo,
Venimos con una disposición, una actitud interna, aquello que los antiguos llamaban la imagen divina, porque lo es, somos imagen del Dios vivo. Tenemos esa facultad, esa capacidad de poder llegar a amar, vivir en este mundo, vivir a plenitud nuestra imagen divina a través de un camino de semejanza. Pero lo que quiero subrayar este domingo es que vivimos con una disposición interior muy sencilla, muy sencilla. El ideal sería que tuviésemos un ambiente, un entorno donde esa sencillez del amor creciera y se madurara, ¿no? ¿De qué manera? Pues así como el niño aprende a hablar lo que le transmite su entorno, si independientemente de dónde, de qué linaje sea, aunque sea hijo de gente de México, de China o de Alemania, el lugar donde crezca y el idioma que oiga es el que va a ir aprendiendo e incorporando. Inclusive el acento. Aprende el acento de la gente con la que vive, que lo rodea. Pero lo que quiero subrayar es que lo fundamental y la facultad básica del ser humano es el amor. Y el amor siempre es sencillo, no es complicado. El amor, la manera como Dios es y nos ama, es muy sencilla. El problema es que cuando empezamos a crecer, normalmente vivimos en ambientes complicados, donde no fluye ese amor sencillo, natural, gratuito de Dios. La gente que rodea a ese niño o a esa niña no vive en esa comunión con Dios, sintiéndose amada, sostenido por ese amor de Dios y compartiendo, regalando ese amor de Dios a la gente que le rodea. Pues porque a su vez han aprendido una realidad compleja, complicada, ¿no? En vez de este amor gratuito, empezamos a entender que el amor hay que pagarlo, hay que ganarlo. Te quiero siempre y cuando tal cosa, ¿no? Y claro, el niño o la niña que sabe que lo más importante de su vida es ser nutrida, nutrido por ese amor que da vida, ese amor que nos vincula a la eternidad, empieza a leer de qué manera puede conseguir atención o algo de amor de ese entorno. Y su mente se empieza a hacer muy complicada, muy compleja. Aprende trucos para que la gente le haga caso o aprende trucos para ganarse un tipo de aceptación o aprende trucos para sustituir el amor de las personas con cosas. En fin, cosas no solo materiales, ya lo hemos dicho muchas veces, sino cosas también mentales o sociales, como puede ser el poder o puede ser la imagen, que la gente nos reconozca, que nos dé el lugar que nuestro ego piensa que debería de tener. El problema es que hay religiones enteras construidas con esta estructura complicada. Y el Señor Jesús viene al mundo para decirnos, ese no es el camino. Así no van a encontrar a mi Padre. No es cuestión de complicarnos la vida, es cuestión de quitarnos todo eso que nos sobra para volver a tener esa imagen de niño, de niña, y reaprender, abrir nuestra conciencia para reaprender de Dios a través de Cristo este amor gratuito, sencillo, cotidiano. Realmente eso es lo que cambia la vida. Ahí es donde podemos rehacer nuestra existencia. Esa es la manera como Dios hace las cosas nuevas. Simplificando, que implica también profundizando y que implica también sanando. Por eso, en tanto Oseas cuanto el Salmo, y lo volvemos a oír en el Evangelio, cuando el Señor le llama la atención a quienes viven adictos a una religión complicada, una religión que no está sustentada en el amor, sino en los méritos,
en ver de qué manera puedo yo valer más que las otras personas, porque tengo esta herida interna. Entonces me fabrico una religión donde voy haciendo méritos que como que me apaciguan esa sensación de mi vida no vale nada, no le importo a nadie, tengo que pagar por ese reconocimiento. Ese es un camino sin salida. Y por eso el Señor Jesús les llama la atención y les dice, aprendan, vayan, aprendan, entiendan qué es lo que el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios, no holocaustos, como nos dice el Salmo y, como les digo, también aparece en el profeta Oseas. ¿Qué quiere decir misericordia? Ya lo hemos dicho muchas veces, es tener un corazón que está abierto para recibir a alguien que está sufriendo, a un miserable, no como una etiqueta o juicio para denigrar a otra persona. Miser significa alguien que sufre. Entonces, Dios es misericordioso y la perfección más grande de Dios es esa misericordia. Y como nos lo muestra el Evangelio, esa misericordia es algo muy sencillo. No tenemos que hacer muchas cosas, ni aprendernos demasiadas fórmulas o cosas o rituales. Lo que necesitamos es guardar un poco de silencio interior, como bien nos recordaban al inicio de la Eucaristía, y captar cómo en el fondo de nuestro corazón hay esa fuente de amor siempre, siempre. Y cuando reconocemos esa voz, basta con que salgas para contemplar el cielo, para que veas los árboles, para que veas lo que te rodea, que ha salido de las manos de Dios, no de las manos de los egos humanos. Todo lo que ha salido de la mano de Dios transmite ese amor que sana. Es sencillo, pero a veces estamos adictos, como los fariseos, a las cosas complicadas. Creemos que si las cosas no son complicadas, entonces no valen o no funcionan. La gran invitación que nos hace el Señor es a acercarnos a su amor. Déjate abrazar, deja que Cristo, y esa es nuestra fiesta del próximo viernes. Por cierto, nos faltaron dos fiestas importantes en el final de esta secuencia que ya veíamos tan linda de Ascensión, Pentecostés, Trinidad, el jueves pasado, cuerpo y sangre de Cristo, Cristo presente en medio de nosotros, alimentándonos con su cuerpo, con el pan, alegrándonos con su sangre, con el vino, y el próximo viernes, fiesta del Sagrado Corazón. Misericordia es corazón abierto para recibir. Y el corazón de Cristo está permanentemente abierto para recibirte. Ese es el centro de la religión cristiana y de la religión católica. ¿Quieres ser devoto? ¿Quieres permitirle al Señor realmente sanarte, transformar tu vida, hacer las cosas nuevas? Acude a ese corazón y déjate abrazar en él. Déjate transformar por ese amor que no pide un precio de entrada, que no exige, que es incondicional. Y que además está dirigido personalmente a ti. No es un amor genérico, es un amor personal. Pidámosle al Señor la gracia en esta semana dedicada a la gran fiesta del corazón de Jesús, que podamos simplificar nuestra vida, simplificar nuestra práctica religiosa y retomar ese camino del amor sencillo. Y la manera de recuperarlo es dejarle que el Señor nos ajuste, que nos regale su justicia. Que así sea. Gracias al Dios que nos ama de manera sencilla, que nos rodea de su amor en todo lo que la creación nos ofrece, en el corazón también de las personas que nos aman.
Aprovechemos esta semana para meditar en ese misterio del corazón de Jesús, este abrazo siempre abierto, siempre listo, independientemente de cómo estemos, cómo lleguemos, siempre tiene esa capacidad de transformar nuestras vidas para bien. Preparémonos para esa fiesta linda del próximo viernes, dedicado al corazón de Jesús. También quería invitarles, hermanos y hermanas, me han estado pidiendo de tiempo atrás que hiciéramos un siguiente taller, retiro, etc. Y la temática que vimos que podía ser pertinente en este momento son los sacramentos, vividos desde nuestro camino contemplativo. El próximo sábado y próximo domingo, 14 y 15 de este mes de junio, vamos a tener 5 charlas. 4 el sábado, 1 el domingo, terminamos con la misa. Si se pueden unir, bienvenidas, bienvenidos. En nuestra página encontrarán la manera de poder acceder a esas charlas. Y si no, no te preocupes. Si tienes otros compromisos o lo que sea, eventualmente las charlas, como todo nuestro material, quedará grabado y lo podrás ver cuando puedas a través de nuestra página de la comunidad de oración contemplativa. Que tengan una semana llena de bendiciones. Dios con ustedes.